Ok, vamos a trabajar el día de hoy lo que es la parte de las integrales indefinidas, o el concepto de la integral. Ok, este lineamiento está en los lineamientos, están en la parte del colegiado, ¿verdad? Del campus virtual colegiado. Pues voy señalando algunos conceptos y las reglas básicas, las vamos a ir viendo de acá. Y ya aquí dos ejemplos ya vienen hechos. Lo que voy a hacer es que los voy a desarrollar yo en la pizarrita virtual que tengo yo, en la pizarra de mi iPad. Entonces, básicamente como para que ustedes vayan viendo cómo es que vamos desarrollando ese tema. Bueno, vamos primero hablando del concepto de la antiderivada o primitiva. ¿Qué es la antiderivada o la primitiva? Se dice, todos estamos en la pantalla, ¿verdad? Para ver nada más, para ver, sí, se está compartiendo eso. Sí, Se dice que una función f es una antiderivada o primitiva de f si para todo x en el dominio de f se tiene que f', o sea, la derivada de esa función es igual a f de x. O sea, se puede decir que es como el proceso inverso de derivar. Nosotros vamos a usar ese símbolo. Para indicar que f es una antiderivada o primitiva, usaríamos ese símbolo. Aquí tenemos la función f de x. El de x se refiere al diferencial. Esa es la manera en la que vamos a derivar con respecto a qué variable. Esto simplemente va por notación. ¿Ok? Y cuando calculamos la antiderivada o la integral de f de x, lo que vamos a obtener es esta f mayúscula. Repito, ¿qué tiene en común esa f mayúscula? Que si yo la derivo, obtengo esta función. Por eso es que se llama como el proceso inverso de la derivación. Es hacer al revés, se podría decir, lo que hacíamos con la derivada. Ahorita ya lo vemos con los ejemplos. La notación anterior es conocida como la integral indefinida de f con respecto a la variable x. La expresión f de x se lee como la antiderivada primitiva. ¿Ok? El diferencial de x nada más es para identificar la variable. No lo usamos para eso. Vamos con las reglas. ¿Ok? Primero, vamos a ver las reglas básicas. ¿Ok? Las reglas básicas, igual como las derivadas, no se las tienen que aprender, nada más es saberlas aplicar. Las primeras son de linealidad. La integral de una constante de x dice que simplemente la constante multiplicado por el x. Y le vamos a agregar la c. ¿De dónde viene esa c? Que por cierto no lo dije acá. Cuando uno calcula una antiderivada o una integral indefinida, recordemos que cuando uno deriva una constante, la derivada de la constante siempre va a ser 0. Entonces, en realidad, cuando hago una integral, cuando yo calculo la antiderivada, siempre tenemos que agregar esta constante, porque en realidad podría haber muchas funciones que sean la integral de dicha función. Entonces, por regla, vamos a agregarle siempre una constante arbitraria, más c. Entonces, eso es lo que pasa en todos estos casos. Dice así, la integral de a de x corresponde a alfa por x, simplemente le agregamos la variable en este caso más la constante arbitraria. Si tengo una constante por una función, sacamos la constante e integramos la función, sacamos la primitiva de f de x. Y cuando tenemos suma y resta, es integrar cada término por separado. Me interesa más que todo que visualicemos esta primera regla, y con esta es la que voy a empezar haciendo ejemplos. Esta y, bueno, estas 4. ¿Se recuerdan que cuando derivábamos x a la n, cuando hacíamos la derivada, pasábamos el n adelante y restábamos 1? En el caso de las integrales va a ser más bien al contrario. Vamos a sumar 1 al exponente. Y lo que hayamos puesto en el exponente lo vamos a poner aquí abajo. ¿Ok? Vamos primero con ejemplos polinomiales. Vamos a ir a la pizarrita que voy a utilizar yo. ¿Ok? Un momentito. Ok, vamos a ver. Ahorita debieron a verse como una pizarra, básicamente, en blanco, como amarillita. Ok. Vamos primero
a hacer ejemplos de integrales. La número 1. Vamos a calcular la integral de 2x5 menos 8x3 más 9x menos 6 de x. ¿Ok? Vamos a empezar con ese primer ejemplo. Entonces, según la linealidad, calcular la integral de esto es calcular la integral de cada término. ¿Ok? Entonces, el 2 por ser una constante la sacamos afuera, igual que la derivada. ¿Ok? Y hacemos la integral de x5. Este primero lo voy a hacer como paso por paso. Ya después los demás, si los hago más directo. Bueno, lo podemos hacer más directo de una vez, para irlo aprendiendo a hacer. Entonces ponemos aquí 2, ¿ok? Y decimos, si lo hago en azul, ¿cuál es la integral de x a la 5? Según la regla que vimos en la número 4, vamos a volverla a poner, ¿ok? La regla número 4 dice, la integral de x a la n, al exponente se le suma 1 y lo que ponemos en el exponente lo ponemos abajo. Entonces, esto quedaría así. Quedaría de esta forma. Quedaría x y ya no sería a la 5, sería a la 6 y lo que puse arriba lo pongo inmediatamente abajo, sobre 6. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Menos 8x y habíamos dicho, aquí el n corresponde a 3. Entonces sería 3 más 1, x a la 4 sobre 4. Más 9, en este caso el exponente de x es un 1. Entonces pondríamos x ¿a la qué sería? Entonces sería a la 2 sobre 2. Y me queda la constante. En el caso de la constante no es como en la derivada, que desaparecía. No, la constante se mantiene cuando está solita. Solo que aplicábamos la primera regla. La primera regla que era lo que nos decía. Que cuando teníamos una constante, nada más había que agregarle la variable, en este caso la x. Por cierto, no lo estoy grabando. Ah, no, sí, ya lo está grabando, perdón. Entonces, tendríamos esto acá. Aquí agregaríamos entonces x, lo voy a poner con rojo. ¿Ok? Eso es por el hecho de que cuando sale una constante, nada más le ponemos la constante por la variable. Y no se nos olvide agregar siempre la constante arbitraria, más c. Más c o más k, en algunos textos usan eso. Cualquiera de las dos es válida. Ya tendríamos la integral. Lo que sigue ahora es la simplificación. Voy a hacer la simplificación. En este caso, 2/6 es lo mismo que 1/3 de x a la 6. Menos 8 entre 4 daría 2. X a la 4. Más 9 medios de x2. Menos 6x más c. ¿Alguna duda en este primer ejemplo? Vean que lo que hemos usado es la linealidad y la integral de x a la n y la de la constante. No sé si hay alguna pregunta. Profe, una pregunta, ¿el más C siempre se va a poner? Siempre se va a poner en una integral indefinida. Siempre. Ah, ok. En buena teoría, uno debería ponerle más c cada vez que calcula la integral de cada término. Pero, digamos, en realidad uno lo que hace es ponerlo hasta el final. Veamos un segundo ejemplo. ¿Ok? ¿Qué pasa si viene algo así? La integral de 4 sobre x5 menos 3x a la 5 más 8 sobre x2. Ok, ahí tenemos un pequeño problemita. Es que los exponentes de las x están en el denominador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Ok, lo que hay que hacer es aplicar, antes de integrar, una ley de potencia. Y la voy a poner aquí arribita. Era esta ley de potencia del exponente negativo. A a la menos n es igual a 1 sobre a a la n. Nosotros lo aplicaríamos al revés. Si tenemos potencias abajo, lo pasamos arriba con exponente negativo. Entonces,
Antes de integrar haríamos esto. Esto sería la integral de 4x a la menos 5. Lo paso arriba. El otro término lo dejo igual porque ese está ya está arriba, no hay que pasarlo. 3x a la 5. Y en la otra pondríamos 8x a la menos 2. Las que transformamos fueron esta y esta. ¿Estamos de acuerdo? Todavía no estoy integrando, estoy nada más aplicando la ley de potencia. Voy a desarrollarlo aquí. ¿Ok? Y ahora sí, hago las integrales. Sería 4, la integral de x a la menos 5. Ojo, sería x menos 5 más 1 daría menos 4. Entonces se pone menos 4 y abajo menos 4. ¿Ok? Algunos pondrían menos 6, pero no, estamos sumando, van bien. Menos 5 más 1 daría menos 4. En el siguiente término, menos 3x, ese sí es normal, 3x a la 5 más 1 sería 3x a la 6 sobre 6. Y la última, más 8x menos 2 más 1 sería menos 1. Voy a ponerlo con azul. Menos 1. Y lo que poníamos arriba lo ponemos abajo. Y no se nos olvide poner siempre la constante arbitraria, más c. Lo que sigue ahora es la simplificación. 4 entre menos 4 daría menos 1. Entonces podemos dejarlo como menos x a la menos 4. Menos 3 sextos sería menos 1 medio de x a la 6. 8 entre menos 1 daría menos 8 a la x a la menos 1 más c. Esa sería la integral de esa expresión. ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda en esa parte? Ok. Veamos este otro ejemplo. Vamos a irnos a otra paginita. Vean, chicos, tanto el audio, ¿verdad? O sea, perdón, el video completo, pero también esto que yo escribo, yo lo paso a PDF. Entonces, cuando yo se los pase a PDF, también se los subo. Eso sí se lo subiría el lunes, para que también tengan los apuntes. Es como si estuvieran sacando fotos, solo que yo se los estaría dando. Ok, vamos a la segunda hojita. ¿Qué pasa si me sale con raíces? Ok, me sale algo así. La integral, este sería el tercer ejemplo. La integral de 7x6 más 4 raíz cúbica de x2 menos 2 sobre raíz cuadrada de x. Algo así. Ahora, ahorita que ponga la tabla, en la tabla sale una fórmula para calcular la integral de raíces, pero dos raíces específicas. El problema es que no nos permite calcular el resto de raíces con esa fórmula. Entonces nosotros lo vamos a hacer diferente, lo vamos a hacer igual, aplicando una ley de potencia. La voy a recordar acá. Además de la del exponente negativo, vamos a utilizar esta otra regla, la del exponente fraccionario. A la m sobre n es lo mismo que raíz enésima de a a la m. O sea, yo puedo convertir una raíz en exponente fraccionario. ¿Y por qué en exponente fraccionario? Para poder aplicar la primera propiedad, la propiedad 4, la de x a la n. Entonces, antes de integrar hacemos esto. Igual, el 7x6 lo dejaríamos igual. Más 4, y ojo que voy a poner aquí en azul. X a la ¿qué? A la 2 tercios. Ojo, no estoy integrando, estoy nada más aplicando la ley de potencia. En el segundo término sería menos 2, x a la menos 1 medio. ¿Por qué a la menos 1 medio? Primero recordemos que cuando nos indica la raíz es un 2 acá y un 1. Entonces quería x a la 1 medio. Y por la regla anterior, la del exponente negativo, de hecho la voy a poner acá también, la del exponente negativo,
y lo podemos pasar arriba. ¿Ok? Entonces, aplicamos esas dos reglas. Antes de integrar, estamos quedados con la aplicación de esas dos reglas. ¿Por qué lo convertí a exponente fraccionario? ¿Y por qué a la segunda, además del exponente fraccionario, le puse el negativo? Ok, pongamos atención. Profe, yo no entendí lo del negativo. Es porque observe de que esta raíz está abajo, ¿verdad? Está en el denominador. Ajá. Entonces, en buena teoría, eso sería, voy a ponerlo con rojo. Eso en buena teoría sería x a la 1/2. ¿Estamos de acuerdo? El 1 del exponente de la x y el 2 del índice. Pero como lo ocupamos que esté arriba, ¿verdad? Que esté en el denominador, entonces le ponemos el signo negativo aplicando esta regla, la regla del exponente ¿qué? Del exponente negativo. Esta regla. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Listo, gracias. Bueno, pongan atención y ojalá estén con sus calculadoras ahí a la par. Necesito que la tengan la calculadora a la par. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la integración. La primera sería, esa es muy directa. La integral de 7x6 sería 7x a la 7 sobre 7. ¿Verdad? Sumo 1. Más 4 y ojo acá. De hecho, voy a usar dos colores aquí. X a la ¿qué? Al 2/3 tengo que sumarle 1. Entonces, por favor, sumen 2/3 más 1 y me lo indican ahí con micrófono. 5 sobre 3. 5 sobre 3, correcto. Pues voy a poner aquí arriba 5 sobre 3. ¿De dónde salió el 5/3? De sumarle 1 al exponente. En buena teoría, yo debería poner abajo el 5/3, ¿verdad? Pero como es una fracción, me va a quedar fracción sobre fracción. Para evitar eso, cuando quede en fracción, en vez de poner el 5/3 aquí abajo, eso es lo que correspondería. Eso está bien. Pero nosotros no vamos a hacer eso. Vamos a hacer lo siguiente en forma alternativa. En vez de ponerlo a dividir, lo vamos a poner a multiplicar. Pero en términos del recíproco. ¿Ok? Si aquí dice 5/3, aquí pondríamos 3/5. Repito, eso es el equivalente a poner abajo el 5/3, a dividir. Pero para hacerlo más fácil, para que me quede como una multiplicación, lo que hago es ponerlo adelante en términos del inverso. ¿Ok? Pongan cuidado con ese detalle. Vean el siguiente, menos 2, x, y otra vez lo mismo. En sus calculadoras, menos 1/2 más 1. Menos Menos 1/2 un más... medio. ¿Cuánto harías? 1/2. 1/2 positivo, ¿verdad? Ajá. Ok. Nada más déjenme hacer una notación acá. ¿Qué sería? X a la 1/2 positivo. Y la misma idea, en buena teoría abajo habría que poner 1/2. Entonces, ¿qué ponemos adelante? Ponemos el recíproco, el inverso. ¿Cuál es el inverso de 1/2? Básicamente sería 2 sobre 1 o simplemente 2. Voy a poner aquí 2 sobre 1 para que sepan que es el recíproco. ¿Ok? Y no se nos olvide poner al final más la ¿qué? Más la constante. ¿Qué sigue luego? De hacer la simplificación. 7 y 7 se van. Quedaría x a la 7. 4 más 3, 12 quintos de x a la 5/3 menos 4 x a la 1/2 más c. Aquí sería el resultado de esa integral. Necesito que pongan atención a lo que puse en rojo. Para ver si tienen alguna duda. ¿Alguna duda? Voy a hacer otra con raíces. Ok, un momentito. Acá. No, perdón, ahí mismo, en esa 2. Creo que me alcanza el espacio. Ajá. Veamos acá. La número 4. La integral de 8 quintos raíz quinta de x4 más 6 sobre raíz séptima de x2.
¿Ok? Entonces, ¿qué primero aplicaríamos? Antes de integrar, aplicar las leyes de potencia. Entonces, bueno, el 8/5 no multiplicado por, ¿cómo quedaría raíz quinta de x4? ¿Cómo lo podemos escribir? Usando la ley X de elevado a la 4 sobre 5. x elevado a la 4 sobre 5, correcto. Luego tenemos más 6. ¿Y cómo podríamos poner esa raíz séptima de x2 que tenemos abajo? Podríamos, Bueno, menos 2 sobre 7. correcto, sería x a la menos 2 sobre 7. Otra vez, el asunto es por ser negativo, es por el hecho de estar abajo. Ok. Y la raíz, lógicamente, que se convierte en exponente fraccionario. Entonces tendríamos acá que esto va a ser 8/5. Ok. Hacemos la integral de x a la menos 4/5. Entonces, a la 4/5, perdón. Entonces suman 4/5 más 1. 4/5 más 1. Los caballeros también 9 participan. quintos. 9/5. 9/5. Y aquí ponemos, acuérdense que abajo deberíamos poner 9/5, pero en vez de eso ponemos el recíproco. 5/9. ¿Ok? Más 6. Ahora sería x. Y igual, menos 2/7 lo sumamos. Menos 2/7 más 1. Menos 2/7 más 1. ¿Algún caballero que no han participado? 5/7. 5/7, correcto. Y ponemos adelante el recíproco que sería 7/5. Más la c. Ya lo que sigue es nada más hacer las operaciones numéricas que salen acá. 8/5 por 5/9, eso da 8/9. 8/9 de x a la 9/5. Más 6 por 7, 42/5 por x a la 5/7. Más c. Ahí tendríamos el cálculo de esa integral. ¿Alguna duda? Vamos a ver algunos de los lineamientos. Bueno, antes de eso ya veamos el resto de la tabla. ¿Ok? El resto de la tabla, más que todo, bueno, aquí en realidad las que hay que manejar son estas. La de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1. La exponencial de base diferente, bueno, veamos la de e. O esta, más bien, es que la hacen como enredado acá. La integral de la exponencial va a ser la misma, ¿ok? A excepción de que en el argumento haya una constante. Si hay una constante, lo que hace esa constante es sacarlo afuera abajo. Luego, la integral de una exponencial diferente de base, diferente a e, a la x va a ser la misma entre el logaritmo natural de a. Y hay un caso, bueno, aquí está la de 1 entre x2, que la podemos trabajar, como digo, como el caso del exponente negativo. Igual con estas raíces, estas no les voy a hacer mucho caso. Me interesa estas dos últimas. 1 entre x. La integral de 1 entre x, esa es la única que no se aplica ley de potencia, porque esa sí tiene integral directa. Esa es el logaritmo de x. Y el caso particular, porque en realidad sale de esta misma, es el de 1 más ax más b, que va a ser el logaritmo de lo de abajo de ax más b entre a. En palabras sencillas, si tenemos arriba un 1, un dx, y abajo tenemos una expresión lineal, eso siempre va a ser el logaritmo. ¿Ok? Bueno, aquí vienen algunos ejemplos. Este ya viene aquí resuelto.
Este lo voy a hacer en la pizarra, los demás sí los voy viendo de acuerdo al... Más bien, este lo voy a hacer, lo voy a hacer en la pizarra, sí. Voy a copiarlo acá y vamos a justificar el procedimiento que viene ahí, porque hay que hacer varios pasos. Ahorita les pongo la pizarra. Ya nada más denme un chance para copiar el ejercicio. La integral de 2, raíz cúbica de x2 más 7x menos 5 sobre raíz cúbica de x a la 4 más pi por e a la 2 sobre x más 9. Ok, vamos a visualizarlo acá. Igual, chicos, como hacíamos con las derivadas. Si salen varias funciones, sumadas y restadas, las hacemos por separado. Entonces, vamos a hacer primero esta. Ok, igual triangulito y esta la vamos a llamar doble triangulito. Ok, entonces, primero hacemos triangulito. Ojo acá. Vamos a aplicar las leyes de potencia. Aquí yo no las puedo aplicar todavía directamente porque hay una división. Entonces, tenemos que simplificar un poquito antes de integrar. Entonces, aquí haríamos 2 raíz cúbica de x2 sería x a la 2 tercios más 7x menos 5. Y abajo pondríamos x a la 4 tercios. Lo único que estoy haciendo ahí es básicamente convirtiendo a leyes de potencia. Como les digo, así como está, no se aplica linealidad porque hay una división. Pero yo recuerdo que hay una propiedad que me dice que si yo tengo varios términos sumando o restando y lo divido en un mismo denominador, lo puedo separar en 2 fracciones o en tantas fracciones respetando el denominador. Entonces vean lo que puedo hacer acá. Aquí pondríamos 2x a la 2 tercios sobre x a la 4 tercios más 7x sobre x a la 4 tercios menos 5 sobre x a la 4 tercios de x. ¿Ok? Entonces, vea que todavía no estoy integrando, estoy simplificando. ¿Qué podemos hacer con esas x en el primer término y en el segundo? ¿Qué ley de potencia podemos aplicar? La de conservar la base y sumar los exponentes, ¿no? Sumar no, más bien sería restar porque es una división. Eso. Ajá. Ok, la voy a poner acá, igual a un lado. División de potencias de igual base, conservo la base y resto los exponentes. Entonces tendríamos acá, bueno, sacamos el 2. Bueno, todavía no lo estoy haciendo, pero un momentito. Estamos simplificando apenas. Ya quiero integrarlo de una vez, pero no. Perdón. Sería la integral de 2. Entonces decimos, ¿x a la qué? Restamos 2 tercios menos 4 tercios. ¿Cuánto da esa resta de 2 tercios menos 4 tercios? Ahí los que tienen calculadora, 2 tercios menos 4 tercios. Menos 2 tercios. Menos 2 tercios. En la siguiente, más 7. Acuérdense que cuando no hay nada acá, se sobreentiende en 1, en el x. Cuando sale solo x, se sobreentiende en 1. Entonces, igual, división de potencias de igual base, conservo la base y resto de los exponentes. 1 menos 4 tercios, ¿cuánto daría? 1 menos 4 tercios. Menos 1 tercio. Menos 1 tercio. Y en el siguiente término no hay que restar nada, pero el exponente está abajo.
Nada más lo pasamos arriba con exponente negativo para que lo podamos aplicar directamente. ¿Ok? Ahora sí, ya podemos calcular la integral. Sería 2. Entonces decimos, ¿x a la qué? Menos 2 tercios más 1. Lo pongo en rojo lo que nos da los exponentes. Acuérdense la ley, se suma 1 a la potencia. Menos 2 tercios más 1, ¿cuánto daría? 1/3. 1/3 positivo. Y acuérdense que aquí se pone el recíproco, 3 sobre 1. ¿Ok? Más 7. X. ¿Cuánto daría? Menos 1/3. Menos 1/3 más 1. 2/3. 2/3. Pues ponemos aquí 2/3. Y aquí pondríamos el recíproco, 3/2. Y nos queda menos 5. X a la menos 4/3 más 1. Menos 1/3. Ajá. Ojo ahí, menos 1/3. Y aquí se pone por menos 3. ¿Verdad? El recíproco mantiene el signo. No se nos olvide poner, bueno, la constante la pongo al final porque hay que sumar las dos integrales. Si ustedes quieren ponen más C, pero lo ponemos hasta el final cuando haga la otra integral. ¿Cómo quedaría entonces el resultado finalmente? 2 por 3, 6. X a la 1/3. 7 por 3/2 sería 21/2 de X a la 2/3. Menos 5 por menos 3 se convierte en 15. X a la menos 1/3. Ese es el resultado de un triangulito. ¿Alguna duda con el resultado de un triangulito? Lógico, tuve que hacer varias cosas algebraicas antes de poderlo resolver. La segunda. Una consulta. Ese triángulo significa la primera parte de toda la operación. De toda la integral, sí. Estoy haciéndolo igual como hacíamos con las derivadas, ¿verdad? Que cuando hay una suma o resta, mejor separémoslo para que sea más fácil. Profe, ¿no faltó el más C? Sí, falta el más C, pero lo voy a poner ya cuando tenga el resultado final. Toda la integral completa. ¿Ok? Cuando ya tenga calculada la otra parte de la integral, pongo los dos términos sumados más C. Lo pongo hasta el final. Ah, ok. Gracias. Ok, vamos con el segundo triangulito. Se ve como complicado, pero nada que ver. Voy a hacerlo con azul. Dice la integral de pi e a la 2 sobre x más 9 de x. Ok, ¿qué pasa con el pi e a la 2? ¿Qué son pi e a la 2? ¿Qué son pi y e a la 2? ¿Son funciones? ¿Son constantes? ¿Qué son? Constantes. Son constantes, son números. Entonces, ¿qué hacemos con los números? Los sacamos afuera. Pi e a la 2. Y lo que hay que integrar es 1 sobre x más 9. Y habíamos dicho, y voy a la tabla un momentito, que la integral de una función de término lineal va a ser el logaritmo de lo que está abajo entre el número que acompaña a x, si es que hay. En este caso no. Ok, entonces, aquí quedaría simplemente pi e a la 2. Y eso sería el logaritmo natural del valor absoluto de x más 9. Siempre cuando la parte de abajo sea lineal, eso va a quedar como un logaritmo. ¿Estamos de acuerdo? Por la tabla. Ahí abajo, en la regla decía sobre a. El a es el número que acompaña a x, pero como es un 1, entonces no hay que poner nada. Quedaría así. Este es el resultado de doble triangulito. Ese salía rápido. ¿Alguna duda con el doble triangulito? Ahí el asunto era el pie e a la 2, ¿verdad? Que asustaba. Ok, ¿cómo se pone la respuesta finalmente? Ok, la respuesta se pone de ahí. Profe, yo sí me confundí, la verdad. ¿Qué se confundió? Sí, no la entendí. Ok, usted está claro por qué saqué el pi y el e a la 2, ¿verdad? Por ser constante.
Ajá, Entonces solamente me queda 1 sobre x más 9. Si usted se va a la ajá. tabla, esta, la que dice la integral de 1 sobre ax más b. ¿Estamos de acuerdo con esta? ¿Qué dice la tabla? Que es logaritmo del valor absoluto de ax más b entre a. Este a es por si hay algún número que acompaña a x. Si no lo hubiera, no se pone nada más. Entonces, eso se aplica cuando es una fracción y la parte de abajo es lineal. Entonces, si usted se observa, la parte de abajo es una fracción. Esto es una fracción. Y la parte de abajo es lineal, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la regla? Va a quedar el logaritmo de lo que está en ese argumento, lo que estaría debajo del 1, del x más 9. Y le agregamos el pi y el e a la 2. Básicamente es por tabla. ¿Estamos de Ah, acuerdo ok, ahí? ok. Listo, gracias. ¿Qué hacemos al final? Sumamos las dos respuestas. La primera respuesta la voy a poner en rojo, el resultado. Sería 6x a la 1 tercio más 21 medios x a la 2 tercios más 15x a la menos 1 tercio más el doble triangulito que era pi e a la 2 logaritmo natural de x más 9 y ahora sí, en valor absoluto, ¿qué le agregamos al final? Que no le habíamos puesto a ninguna de las integrales. Ahora sí le pongo la que, la constante. Lo pongo ya hasta el final cuando tenga las dos integrales. ¿Ok? ¿Alguna duda ahí? Ya lo que hice finalmente fue sumar el triangulito 1 más triangulito 2. Eso fue lo que hice en esa parte. Básicamente hay que tener la tabla ahí para estarla viendo. Veamos otro ejemplo. Vamos a ver. Bueno, aquí está. Esta es la que estábamos desarrollando ahorita. Ella quedó exactamente igual a como la hicimos acá. Vamos a ver. Vean que de hecho aquí igual la hacen por separado. Vamos. Ok, la 1-2 la voy a explicar aquí mismo sin hacerla en la pizarra. El 1-3 sí lo hago en la pizarra. Ok. Entonces, vean en esta primera. Igual, aquí lo separó en A. La A es lo que está en esa fracción. Bueno, esto más lo de abajo, el 2x5. Entonces, vean el paso que hacen acá. Primero la raíz de x la convierte en x a la 1 medio. ¿Ok? Eso es lo que hace primero. Voy a subir un poquito acá. Y luego, el x menos 1 por x más 1 claramente es una fórmula notable. Es la tercera fórmula notable, que en este caso corresponde a x2 menos 1. ¿Ok? Es la tercera fórmula notable. Luego, ¿qué aplica acá? Aplica la propiedad distributiva. Vamos a verificarlo con la calculadora. X a la 1 medio por X a la 2. Acuérdense que aquí se aplica. Conservo la base y sumo los exponentes. Verifiquen que 1 medio más 2 da 5 medios. 1 medio más 2 da 5 medios. Verifiquémoslo. Sí, profe. Ok. Y luego, X a la 1 medio por menos 1 quedaría menos X a la 1 medio. El denominador se mantiene, 2X a la 5. Vea lo que hace aquí el autor, que también es válido. Vean que de una vez saca el 2 de abajo. Lo saca afuera para que no me estorbe en el proceso de integración. ¿Ok? Como no hay nada arriba, lógicamente el 2 abajo no puede quedar guindando. Siempre vamos a poner, cuando no podemos sacar nada arriba, un 1. Y luego separó cada término. X a la 5 medios lo puso con el X a la 5. Y X a la 1 medio lo puso sobre el X a la 5. Y volvimos a aplicar acá de nuevo aquella regla de potencia. Vean que yo no he quitado el símbolo integral porque no hemos integrado nada. ¿Ok? División de potencias de igual base, conservo la base y resto los exponentes. Entonces, 5 medios menos 5, ¿cuánto nos da? 5 medios menos 5. Verifiquemos que dé menos 5 medios. Ahí en sus calculadoras.
5 medios menos 5. Sí, menos 5 medios. Ok, y en la otra sería 1 medio menos 5. Para el x a la 1 medio entre x a la 5. Verifiquemos que nos dan menos 9 medios. Sí, también. Ok. Y ahora en el siguiente paso es donde hacen la integración. Ok. Vean que dejan el 1 medio fuera y decimos, la integral de x a la menos 5 medios, menos 5 medios más 1, da menos 3 medios. Y poníamos adelante menos 3 medios el recíproco, que sería menos 2 tercios. Verifiquemos eso, que menos 5 medios más 1 da menos 3 medios, y por ende aquí pondríamos el recíproco, que es el menos 2 tercios. Profe, ¿por qué se sacó el 1 medio ahí? Es porque acuérdense que al ser una constante, ¿verdad? Al ser una constante, las constantes las podemos sacar de la integral. Ahora, uno al final la multiplicaría. Ahí la dejaron sin multiplicar. Uno lo puede dejar como cualquiera de las dos formas. Y es válido. Es simplemente para efectos de que tal vez sea más fácil calcular el resto. Y esta otra. Menos 9 medios más 1. Aquí de hecho hay un error en esta. Menos 9 medios más 1 daría ¿cuánto? Menos 9 medios más 1. Menos 7 medios. Entonces aquí deberíamos poner 2 séptimos. Aquí no sería 9. ¿Ok? Esto no es un 9. Okay, aquí es porque no lo puedo marcar, pero eso no es un 9. En vez de este 9, ¿qué sería? ¿Un qué? ¿Qué tendría que ser? El 7. Un 7. Lógicamente es el recíproco del menos 7 medios de acá, de este menos 7. Y quedó más porque lógicamente había un menos adelante y le cambia de signo. Esa es la parte A, es esta. Ahora, por aparte hace la parte B, que es la multiplicación, la integral de x2 por 2x menos 2 sobre x3. Esta queda igual un poquito más sencilla. Entonces, uno lo que hace aquí es, primero aplica la distributividad. Acuérdense que las integrales cumplen linealidad. O sea, si hay una multiplicación, yo no puedo integrarla. No puedo decir que la integral de x2 por 2x menos 2 sobre x3 es la integral de x2 y luego la integral de esto. Esto no se puede hacer. Tiene que primero hacerse la multiplicación. Entonces, por propiedad distributiva, x2 por 2x, que haría 2x3, y en este otro caso, x2 por menos 2 sobre x3, se estaría cancelando un x2 con 2 de acá, y solamente me queda uno aquí, un x. Entonces se van de nuevo a la tabla, y la integral de 2x3 sería 2x4 sobre 4, y la integral de menos 2 sobre x, habíamos dicho que cuando quedaba x abajo eso es x lineal, siempre va a quedar un logaritmo. Este era el único caso donde no había que pasarlo arriba. Menos 2 logaritmo de x. Al final, se pone la suma de las dos. Bueno, aquí no lo pusieron. Bueno, la resta, porque en realidad venían restando. Ponemos este resultado menos este resultado y al final ponemos solamente una constante. Aquí lo ponen con dos constantes, pero solamente es una necesaria. Esta la voy a hacer yo. Esta sí la voy a hacer en la pizarra. Ahí trae algo interesante que es con la exponencial. Voy a copiarlo un momentito y ya se las pongo. Integral de menos 5x3 más x2 más x más 3 sobre x2 más e a la menos x e a la 4x más 4 de x. Ok. Para ver acá, esto es lo mismo. Okay. Ok, vamos con este ejemplo, lo pongo en la pizarra. Ok, esa es la integral que vamos a desarrollar. Igual, lo hacemos por partes. Hacemos esta primera, luego esta otra.
Vamos con la primera, la voy a hacer en rojo. Sería la integral y de una vez hagamos la separación. Menos 5x3 lo puedo separar con x2. Más x2 entre x2. Más x entre x2. Más 3 sobre x2. De x. Entonces, básicamente eso sería así. Primero simplificamos las x. Aquí quedaría menos 5. x3 entre x2 queda x. ¿Qué pasa con x2 y x2? Se cancela. No es que vamos a dejar eso así de la nada. Al cancelarse siempre se pone un 1. Ojo con la siguiente. Cancelamos esta x con una de abajo. Quedaría más 1 entre x. Esa la voy a dejar en azul. Y la otra la voy a dejar así. Más 3 sobre x2, pero lo voy a poner como 3 por x a la menos 2. Y aquí es donde viene la pregunta de algunos. Profe, ¿por qué usted en la que está en azul no puso x a la menos 1? Porque recordemos que esa de 1 entre x ya está en la tabla. Esa le corresponde al logaritmo. Recordémoslo. Entonces, esa no hay que aplicar ninguna transformación. Buscar la tabla. La de 1 entre x es el logaritmo. Entonces, me sirve que quede de una vez de esa forma. Entonces, la integral quedaría de esta forma. La integral de menos 5x es menos 5x2 sobre 2. La integral de 1, recordemos que esa era la de una constante. Sería una x o simplemente x. Esta era la primera que habíamos visto. La de alfa por x. Esa, cuando no, solamente salía un número, nada más es el número por la x. Si van a hacer alguna consulta, un momentito. Si van a hacer alguna consulta, bueno, ya no estoy, estaba viendo algo del chat, pero tratemos de hacerlo aquí, en voz. La integral de 1 sería x. La del logaritmo x, de hecho la voy a dejar en azul. La de 1 entre x es el logaritmo del valor absoluto de x. Y la de 3x a la menos 2 sería 3x a la menos 1 entre menos 1. ¿Ok? Esa sí se le suma 1. Finalmente, entonces quedaría menos 5 medios de x2. Bueno, en realidad queda igual más x más logaritmo de x, el valor absoluto, más 3 entre menos 1 quedaría menos 3 por x a la menos 1. Este es un triangulito. ¿Alguna duda con un triangulito? Eso estaba un poquito más sencilla. No habían fracciones, por lo menos. O exponentes fraccionarios. Vamos a la segunda. La segunda dice, voy a hacerlo con azul. Dos triangulitos serían la integral de e a la menos x por e a la 4x más 4 de x. Igual, como eso está multiplicando, así como está no lo podemos aplicar. Tenemos que primero hacer la multiplicación. Entonces tendríamos aquí e a la menos x por e a la 4x, conservo la base y sumo los exponentes. Queda e a la 3x. Más 4 e a la menos x por 4, 4e a la menos x. Y ahí queda linealizado. Entonces, para la exponencial tenemos dos casos. Si fuera solamente e a la x, el caso sencillito, la integral de e a la x es la misma. Pero si arriba hay un argumento como es esta, e a la ax, entonces va a quedar la misma, solo que dividido entre el número que esté en el argumento, entre el número que esté arriba. Entonces, en este caso aplicaríamos esa, sería e a la 3x
sobre 3, porque sería sobre A. Y la otra sería 4e a la menos x. Y el argumento aquí sería un menos 1. Entonces ponemos aquí menos 1. Finalmente queda e a la 3x sobre 3 menos 4e a la menos x. Ahí estaría la resolución del doble triangulito. ¿Ok? ¿Alguna duda con el doble triangulito? Esa también fue casi que por tabla, ¿verdad? Por tabla. Generalmente las que son e a la algo, esas se dan por tabla. Ah, ok. Y el resultado, lo voy a poner en negro, sería triangulito más doble triangulito. Entonces sería menos 5 medios de x a la 2 más x más logaritmo del valor absoluto de x menos 3x a la menos 1 más e a la 3x sobre 3 menos 4e a la menos x, y al final agregamos la constante arbitraria. No se nos olvide siempre poner la constante al final. Ahí estaría resuelto ese ejercicio paso por paso. ¿Alguna pregunta? Con respecto a la enumeración que llevábamos, me brinco una hoja. Bueno, ahí vamos. Para ver. Para revisarlo. Ah, bueno, aquí está la otra. Ese, ya las perdí todas. Ok, ahorita quito una hojita que tengo ahí que me está estorbando. Ok, vámonos otra vez a la presentación. En realidad es básicamente manejar la tabla ahí. Ok, luego tenemos, eso es lo que estamos haciendo ahorita. Salen estos que son, aquí lo que podría enredar son las constantes, pero nada más ustedes lo que hacen es irlas sacando. De hecho aquí las multiplican, pero en realidad las pueden ir sacando sin ningún problema. Eso es seguir el mismo proceso. Y aquí, lógicamente, aplicar fórmulas notables, ¿verdad? En este caso, al cubo y al cuadrado. Esa la revisan ustedes. Lo que hemos aplicado hasta el momento es la técnica directa, chicos. La integración directa. O la integración por tabla, básicamente, cuando se cumple la linealidad. Pero, ¿qué pasa cuando no se cumple la linealidad y tal vez no es una fórmula notable lo que haya que aplicar? Nos vamos a este método, al método de integración por sustitución. ¿Cuándo lo vamos a aplicar? Lo vamos a aplicar cuando estén multiplicando dos funciones y podamos distinguir una función metida en otra, lo que llamábamos una composición de funciones. Vean que aquí tengo f y adentro de f tengo otra función que es g. ¿Qué sé yo? Que tenga una raíz y adentro de la raíz tenga un logaritmo. O que tenga un logaritmo y adentro del logaritmo tenga un x a la algo. Eso es una composición, una función metida en otra. Y que afuera tengamos la derivada de esa función de adentro. Puede ser la derivada o algo lo más similar a la derivada. Entonces aplicamos lo que se llama la sustitución. La sustitución básicamente es esto. Y lo voy a explicar en la pizarrita. Ok, vámonos a la pizarra. Es que si yo tengo una expresión de esta forma, f de g de x por g' de x, yo lo que voy a hacer es que voy a llamar a u, o sea, lo que voy a hacer es cambiar a otra variable más sencilla. u g de x. Y lo que hago es sacar la derivada. Recordemos que la derivada de u es du de x, o u', g' de x. Solo que nosotros no vamos a usar esta notación. O sea, sí la vamos a usar, pero la vamos a usar en notación diferencial. ¿Qué es en notación diferencial? Que en vez de este de x esté dividiendo, lo voy a poner a la par a multiplicar. Pues lo voy a borrar de acá. Y lo que hago es poner el de x acá. O sea, cuando derivo, en vez de poner du de x, pongo solo du, hago la derivada y agrego el de x.
Cuando eso sucede, la integral pasa a ser lo siguiente. Sería la integral de f, ya no sería g de x, sino de u. Y el g' de x se convierte simplemente en du. Ya esa integral es una integral muchísimo más sencilla. ¿Ok? Veamos el ejemplo. El primer ejemplo que voy a poner. Por ejemplo, me ponen la integral de, qué sé yo le pongo aquí 3x2 y afuera sale x a la 3 más 2020 elevado a la 10. Tengo esa integral. Usted lo primero que preguntarían es, ¿la puedo hacer directa? Y para hacerla directa habría que primero desarrollar esa potencia de 10. Y de lo que aprendimos de fórmulas notables, aprendimos hasta grado 3, ¿verdad? La fórmula notable al cuadrado y al cubo. Pero ya mayor a eso no. Para eso hay que usar lo que se llama el triángulo de Pascal, que es una cosa inmensa. Y después multiplicarlo por el 3x2. Lógico, hacer eso a pie no es práctico. Haciéndolo, tratando de elevar a potencia ese 10. Entonces aquí es donde funciona la sustitución. ¿Qué tienen que ustedes ver? Pongan atención, chicos. Yo necesito que una función esté metida en otra. ¿Cuál podría ser esa función? Esta. X a la 3 más 2020. Eso está metida en otra función que estoy llamando potencia elevada a la 10. Entonces, eso se podría decir que es como el G. ¿Ok? Y el elevado a la 10 va a ser mi F. Y si ustedes son un poquito cuidadosos, ¿qué hay afuera? ¿Qué está afuera? Está el 3x2 y el de x. ¿Y qué es 3x2? ¿Qué es la derivada de x3, por cierto? ¿Cuál es la derivada de x3? Precisamente es 3x2. Entonces, por ahí es donde suena que hagamos una sustitución. Vean cómo la voy a hacer. Voy a llamar a u lo que está dentro del paréntesis. x3 y voy a agregar también el 2020. Porque recordemos que si tenemos una constante, la constante me sirve, a la hora de derivar, se hace cero, se anula. Entonces me sirve que pongamos el u ahí adentro. Cuando derivamos de u, la derivada de x3 más 2020 sería 3x2. Y le agregamos el de x, lo que pusimos acá. Siempre agreguemos de x. Entonces, ¿cómo queda la integral? La integral quedaría así. Ya no pondríamos x3 más 2020 a la 10. ¿Qué pondríamos? ¿Qué se cambia el x3 más 2020? Habíamos dicho que se cambia por el u. Entonces sería u elevado a la ¿cuánto? U elevado a la 10. ¿Y qué es 3x2 de x? ¿Qué es 3x2 de x? Eso que estoy marcando en rojo. 3x2 de x, ¿a qué se convierte? Se convierte en du. Me va a quedar ahora una integral, pero en términos de u. Repito, lo que hice fue, lo que está dentro es lo que llamé u. Derivé eso. 3x2 de x va a ser la derivada y corresponde a lo que está afuera. Eso lo llamamos como el de u. Ya cuando hacemos ese cálculo, cuando hacemos ese cálculo, procedemos a calcular la integral de u a la 10. ¿Cuánto queda la integral de u a la 10 de u? Es como si fuera x a la 10. Sería u a la 11 sobre 11 más la constante arbitraria. Ya tendríamos hecho la integral correspondiente. ¿Cuál sería el último paso? Lógicamente mi integral no es en términos de u, sino en términos de x. Entonces cambiamos el u por lo que equivale, que en este caso sería x a la 3 más 2020 elevado a la ¿cuánto? Elevado a la 11 sobre 11 más la constante arbitraria. Ese es el valor de esa integral. Lo que hice como paso final fue cambiar la u por lo que equivale, que es esto, que es x a la 3 más 2020. Ese pudo haber quedado más o menos, ¿verdad? Debemos de entender, pero vamos a ir poco a poco. Ok. Veamos otro, uno más sencillo. ¿Qué pasa si yo les pongo algo así? E a la 7x3, 7x4, para cambiar el exponente. 7x4 más 5x por 28x3 más 5.
de X. No, no, voy a hacer aparte, perdón. Voy a borrar esto. Voy a hacer la parte. Entonces estamos diciendo la integral de e a la 7x4 más 5x por 28x3 más 5x de x. Entonces, en este caso, ¿cuál es la función que está metida en otra? ¿Cuál es la función que estaría metida en otra? En otra función. Ok, siempre tengo que identificar eso. Básicamente va a ser lo que está arriba de la exponencial. El 7x4 más 5x. ¿Por qué? Porque está metido dentro de una exponencial. Entonces, esa es la que vamos a llamar como u. U va a ser 7x4 más 5x. Va a ser lo que esté metido dentro de la función. Calculamos ahora la derivada, el de u. ¿Cuánto es la derivada de 7x4 más 5x? ¿Alguien que me ayude con la derivada de 7x4 más 5x? ¿28x3 Ajá, más más 5. Ajá. 28x3 más 5. Y siempre agreguemos aquí el de x. De hecho, aquí voy a hacer una corrección, perdón. Aquí va nada más el 5. Ok, entonces, ¿qué sucede? Bueno, me doy cuenta que, que a la hora de hacer la sustitución tendríamos E, ya no pondría en rojo el 7x4 más 5x. ¿Qué pondríamos? En vez de 7x4 más 5x pondríamos u. Sería E a la u. Y todo 28x3 más 5 de x, ¿a qué lo convertimos? Simplemente se convierte en ¿qué? En du. Vean que la integral pasa a ser una integral muy sencilla. ¿Cómo quedaría esa integral? De la integral de la exponencial, este es el caso sencillo de la exponencial. Era como e a la x. Como la integral de e a la x, es la misma, e a la x, ahí no tenemos un número en el argumento. Entonces sería la integral de e a la u de lo mismo, e a la u. Entonces pondríamos que esto es e a la u, va a quedar igual, más la constante arbitraria. El último paso es hacer la sustitución. E a la u, ¿quién era u? De u básicamente era esto. 7x4 más 5x más la constante arbitraria. Ese es el cálculo de esa integral. ¿Ok? Visualicemos ese ejemplo y este anterior que hemos hecho. Ahorita pongo a hacer otro ustedes. ¿Alguna duda en esos ejemplos? Pero yo tengo una duda, digamos, Ajá. cuando está la u, ¿verdad? Para sacar de u hay que sacar la derivada de la u. Ajá. Correcto, correcto. Ahora, puede pasar, chicos, que cuando estemos sacando el du, a la hora de sacar el du no esté explícitamente en la integral, sino algo parecido. Por ejemplo, vean esta situación que voy a poner con esta raíz. La número 3. La integral de raíz cuadrada de 4x2 más 9 por x de x. ¿Ok? Entonces, ojo a este caso.
Ojo a esta situación que tenemos en este ejemplo. La integral de 4x2 más 9 por x de x. Entonces, estaríamos haciendo lo siguiente. Claramente lo que se ve metido dentro de otra función va a ser la raíz, el 4x2 más 9. Entonces, el 4x2 más 9 va a ser el u. U va a ser 4x2 más 9. El de u va a ser la derivada. ¿Cuánto da la derivada de 4x2 más 9? ¿5x? Sería, no, 5x no. 4 por 2, 8, 8x es. Acuérdense que el 2 multiplica el 4 que está adelante. 4 por 2, 8x de x. No se les olvide las reglas de derivación porque aquí se ocupan también, además de integrar. 8x de x. Pero ¿qué problema tenemos en la integral? En la integral tenemos 8x de x. Si ustedes revisan acá, se dan cuenta que solamente está el x de x. Ahí este 8 me estaría estorbando. Entonces, ¿cómo arreglo esa situación? Muy sencillo. Cuando tenemos esa situación, lo que voy a hacer es despejar el 8 para que me quede el x de x. El 8 está multiplicando, pasa a dividir. du octavos va a ser igual a x de x. ¿Ok? Entonces, estaríamos calculando la integral de la siguiente expresión. Ya no sería 4x2 más 9, sería u, raíz de u. Y el x de x lo vamos a convertir en du sobre 8. En las otras poníamos nada más el du. Lógicamente, al despejar ese 8 lo tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué voy a hacer con el du? Ok, con el 8 de abajo. Como es una constante, lo podemos sacar afuera. U octavo. Y para calcular esa integral, raíz de u, recordemos que por leyes de potencia equivale a u a la u medio de u. Y una vez hacemos la conversión por leyes de potencia. Y ahora sí, integramos. U octavo, ¿cuánto da la integral de u a la u medio? Pues recordemos que sumábamos 1. Un medio más 1, ¿cuánto nos da? Un medio más 1. Un medio más 1, ¿cuánto daría? 3 3 medios. medios. 3 medios. Poníamos aquí el 3 medios. Y adelante poníamos el recíproco, 2 tercios, ¿verdad? Más la constante arbitraria. Multipliquemos 1 octavo por 2 tercios, a ver cuánto nos da. Un octavo por 2 tercios, creo que da un doceavo. Sí, profe. Un doceavo, y de una vez cambio la u. ¿Qué era la u? La u es 4x2 más 9. 4x2 más 9, solo que va elevado a la 3 medios, más c. Ese es el resultado de esa integral. Siempre hay que buscar una función y su derivada. Vayan revisando eso ustedes. Antes de hacer ejemplos de los que vienen en el campus. ¿Estamos ahí, chicos? Vamos a hacer más ejemplos. Vámonos a acá. Esta la voy a dejar de último, la 1.5. Bueno, esta es muy parecida. Podríamos hacer esa. Para ver.
Vean, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo 1.6. Igual, cuando hay una suma es porque hay que hacerlas por separado. Es como si fueran dos ejemplos. Sería la integral de 12x2 por 4x3 menos 1 a la 6 más x e a la x2 de x. Entonces igual lo vamos a hacer por separadas. Esto sería un triangulito, doble triangulito. Entonces, voy a poner la pizarra. Entonces empezamos con un triangulito, lo voy a hacer en rojo. La integral de 12x2, 4x3 menos 1 a la 6. Acuérdense agregar el de x porque lo estoy separando. Entonces, u va a ser lo que está en este paréntesis. 4x3 menos 1. De u, la derivada sería en este caso 12x2 de x. Y por dicha está el 12x2 de x. Ese va a ser mi du. Entonces la integral va a quedar sencilla. Sería la integral de 4x3 menos 1 a la 6. Sería u a la 6. Y lo que está en azul lo llamo como du simplemente. La integral de u a la 6 daría en este ejemplo u a la 7 sobre 7. Igual, pongamos la constante hasta el final. Y el u correspondía a 4x3 menos 1 elevado a la 7 sobre 7. Ahí tendríamos esa primera. ¿Alguna duda con esa primera? Ahora vamos con la segunda, la de x e a la x2. La integral de x e a la x2. Pues claramente vemos que el u va a ser lo que está dentro de la exponencial, el x a la 2. Entonces voy a llamar a, es doble, voy a llamar a u como x2. El de u va a ser 2x de x. Pero igual pasa de nuevo la situación de que tengo. Lo que tengo no es un 2x de x, solamente tengo x y el de x. Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues otra vez lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, en el trazo anterior, que era pasar el 2 a dividir. Ok, burlarnos de esta constante, de u medios igual a x de x. Entonces la integral pasaría a ser, la integral de e a la x2 sería e a la u. Y el x de x se convierte en du medios. La constante de ese 2 quedaría abajo. Saco igual el 2 abajo, lo saco afuera, un medio, y hacemos la integral de la exponencial. Pero hemos dicho que la exponencial da lo mismo. Un medio e a la u más e. O sea, un medio de e a la x2. Finalmente ponemos el resultado de las dos integrales. Sería 4x a la 3 menos 1 a la 7 sobre 7 más un medio de e a la x2 más e. Esa era muy parecida a la que hemos hecho. De hecho, también la hemos hecho con exponencial, una anterior a ella. Vengan a revisar a ver. Ya vengo un momentito, porque para tomar un poquito de agua, ya vengo.
Ok, ¿alguna duda con ese ejemplo? Busquemos otro del campus, también para hacerlo. Entonces dice ya un poquito más de trabajo. Podría ser este. Podría ser este, el 1.7. Ok, el ejemplo 1.7 lo voy a hacer también en la pizarrita. Ok, desde la mañana estoy con clases virtuales. Ustedes también, me imagino, los que tienen clases en la mañana. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok. Yo en realidad no había hecho esta opción de probar el Zoom porque esperaba que volvieran las clases presenciales, pero como ya no. Pero mejor así, por lo menos tenemos un poquito de interacción. Ok, vamos a hacer voy a copiarlo primero antes de ponerles la pizarra. La integral de x2 raíz de x más 1 menos 5 sobre x logaritmo de x más 2 a la 5 de x. ¿Ok? Nos vamos a la pizarrita de nuevo. Ya me quedé sin datos de estar en clases virtuales. Sí, sí, qué vida. No sé qué aquí, por dicha, ahora con eso, que habían aumentado las velocidades, no he tenido problemas, pero de más de uno que solamente seguía con los datos del teléfono, hay que pedir que dupliquen los datos, a ver qué caso. Ok, vamos a ver este ejemplo. Igual lo vamos a hacer por separado. En realidad, cuando vienen por separado es como si fueran dos integrales. Ok, entonces vamos a hacer esta. Esta es la A. Y esta es la B. La integral A sería la integral de x2 raíz de x más 1 de x. Aquí el u hace precisamente el x más 1. Cuando derivamos, la derivada de x sería 1 de x. Pues ponemos simplemente de x. Ahora, vean un detalle. Si ustedes ven aquí al principio hay un x a la 2. Voy a poner bien ese 2. Un x a la 2. Entonces, así como esto yo no lo podría despejar, yo necesito despejar la x acá para poderlo sustituir en la integral que tenemos aquí. Eso sería u menos 1 igual a x. Entonces, ¿eso por qué lo hice? Repito, para poder sustituir este x al cuadrado. El x al cuadrado se convertiría en u menos 1 al cuadrado y raíz de x más 1 sería la raíz de u. Y el de x sería simplemente el de u. Revisen esa sustitución que estoy haciendo ahí. ¿Qué sigue? Bueno, sigue aplicar una fórmula notable. Ok, en este caso aplicaríamos la segunda fórmula notable que sería u a la 2 menos 2u más 1. Y una vez pongamos raíz de u como u a la u medio, porque tenemos que aplicar aquella propiedad de exponente fraccionario. Un segundito. De exponente fraccionario. Y nos convendría ponerlo de esa manera. Todavía no puedo integrar porque hay una multiplicación. Entonces, aplico la propiedad disyuntiva y sumo exponentes. Aquí quedaría u a la 2 por u a la 1 medio. 2 más 1 medio serían 5 medios.
menos 2u por u a la 1 medio, menos 2u a la 1 más 1 medio serían 3 medios, y 1 por un u a la 1 medio quedaría u a la 1 medio de u. Entonces la integral quedaría de esta forma. La voy a hacer por este lado. Esta de por sí voy a ocupar dos lados. Sería así. La integral de u a la 5 medios. Recordemos que sumábamos 1. Sumen 5 medios más 1. Por favor. 7 medios. 7 medios. Y recordemos que adelante poníamos el recíproco. 2 séptimos. Menos 2 u a la 3 medios más 1. Cinco medios. 5 medios. Y aquí sería 2 quintos. Y la última, u a la 1 medio más 1. 3 medios. U a la 3 medios. Y aquí poníamos 2 tercios. Ok, entonces hacemos la sustitución. 2 séptimos. U, ¿qué era? Habíamos dicho que U era X más 1 a las 7 medios. Recordemos el U, que era el X más 1. 2 por 2 quintos sería 4 quintos de X más 1 a las 5 medios más 2 tercios de X más 1 a la 3 medios. Ahí tendríamos la parte A. Está larguilla esa parte A. Tenía su toque esa. Esa deberían ponerle asterisco, esa parte A. Cuando estén estudiando. Vamos con la parte B. No sé si hay alguna duda con la parte A. Ok, ¿alguna duda, alguna pregunta? Vamos con la parte B. La pongo en rojo. Voy a hacerla en otra cita porque ahí no me alcanza. La parte B era la integral de... Repito, en realidad son dos integrales. Lo ponen así, pero para como que se vea más. X, logaritmo natural de X, más 5, creo que es. Más 2 elevado a la 5. Entonces, recordemos que lo que vaya dentro de otra función, como que se quedó pegado, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Ya cuando llevan más de hora y media, tiende a pasar esto. Pero es un momentito. Ok, en este caso, el U va a ser siempre lo que está dentro de una función, de lo que sería lo que está dentro de la potencia 5, que sería el logaritmo de X, más 2. Entonces, el U me conviene que sea logaritmo de X más 2. ¿Cuál es la derivada? ¿Cuál es la derivada del logaritmo? ¿Cuál era la derivada del logaritmo? A ver si se acuerdan. Era 1 entre X, porque es lógico, si la integral de 1 entre X es logaritmo es porque la derivada es 1 entre X. Ahora, aquí abajo, 1 entre X de X. Arriba veo que hay un 5, ese 5 me está estorbando. Entonces yo lo voy a sacar afuera. Entonces, si yo lo pongo así, ya me quedaría de la forma que me interesa que me quede. 1 de X
sobre x, logaritmo natural de x más 2 a la 5. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer la sustitución tendríamos lo siguiente. 5, 1 entre x de x, 1 entre x de x se convierte simplemente en du. Un du acá. Y el logaritmo de x más 2 sería el u elevado a la 5. ¿Ok? Ya queda una integral sencilla, solamente que está abajo. Recordemos que teníamos que aplicar una regla de potencia para pasarlo arriba y que el exponente sea negativo. U a la menos 5. 5 por u a la menos 5. Al calcular esta integral tendríamos 5 u a la menos 4 entre menos 4. Más c, ¿verdad? Bueno, usted lo pone en el c al final. En otras palabras, sería menos 5 cuartos del logaritmo natural de x más 2 a la menos 4. Ahí tendríamos la parte b. Finalmente, las respuestas es poner el a y el b separados por una resta. El a es todo esto. Voy a, bueno, perforar. Era 2 séptimos de x más 1 a las 7 medios. Luego seguía menos 4 quintos de x más 1, creo que era a las 5 cuartos, a las 5 medios, perdón, que hemos multiplicado. Más 2 tercios de x más 1 a las 3 medios. Menos, ¿por qué menos? Porque lo separaban menos ellas. Menos lo que nos dio esta integral, que es menos 5 cuartos, logaritmo natural de x más 2 a la menos 4, y ahí sí no se nos olvida la c. Ahí tenemos la resolución de esa integral. En realidad son dos integrales en una. Siempre les gusta el coordinador ponerlas así, como de 2 en 2. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Vamos a hacer las primeras que más bien las dejé de último. Las estoy dejando de último. Ya en realidad casi ya nos queda poquitillo. Esto es lo mismo. Bueno, esto es para la otra semana, perdón. Sí. Todo esto es lo mismo. Básicamente es aplicar la misma regla. Veamos estas. Que pareciera que no hay una integración por sustitución. Pareciera que no. Entonces voy a copiar eso para también desarrollarlo. Voy a hacerlo aquí. La integral de raíz de 2x más 3 menos 4 sobre 5x menos 1 a la 5 de x. Entonces, igual vamos a separarlo en dos integrales. Voy a hacer en rojo la a, la de la raíz. Ojo con eso, porque más de uno se confundiría. Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque en realidad fuera de la raíz no hay nada. No podemos encontrar la derivada. Más bien eso es lo que nos sirve en este ejemplo. Siempre y cuando el 2x más 3, o sea, lo que está dentro de la raíz o dentro de la función, sea lineal, me conviene que afuera no haya nada más que alguna constante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es que voy a llamar precisamente a u esa parte lineal, 2x más 3. Porque a la hora de calcular el de u, tendríamos 2 de x. La integral de 2x sería simplemente 2 si le agregamos el de x.
Y como solo ocupo el de x suelto, podemos hacer el toque de pasar el 2 a dividir. Eso sería de u medios igual a de x. Entonces la integral pasa a ser ¿qué? Pasa a ser de esa forma. La raíz de u y el de x se convierte en du medios. Antes de hacer ese cálculo, requiero que visualicen ese paso que estoy haciendo. Saco el 2 de abajo, lo saco como un medio y aplico lo de la ley de potencia, que esto es u a la menos un medio. Entonces quería un medio y la integral de u a la menos un medio sumamos 1. Menos un medio más 1 da un medio. Y aquí va el recíproco que sería 2. Eso se cancelan. Y se cambia el u. El u es 2x más 3, todo elevado a la un medio. Eso sería el resultado de A. Revisemos esa parte. La otra se hace exactamente de la misma forma. Lo voy a hacer con azul. La integral Profe, de ¿verdad 4. que ahí eliminé el 2 con el... O sea, el 2 de abajo con el 2 de la U? Exactamente. Ah, ok. Por eso es que quedó como un 1 o no quedó nada, simplemente. Ok, aquí igual. No, aparte del 4 y el de X, en esa fracción no hay ninguna letra ni nada. Me sirve siempre y cuando lo de adentro sea que sea lineal. Esta es la parte B. Entonces, ¿quién sería el U? Precisamente la parte lineal, que es 5x menos 1. Esa es la parte lineal. Pues sacamos la derivada. ¿Cuál es la derivada de 5x menos 1? ¿Cuál es la derivada de 5x menos 1? Muy sencillo, es una lineal, eso es 5x. 5, perdón. 5 y le agregamos el de x. Ahora dicen, hey, profe, pero arriba tengo un 4 de x. Entonces, igual, aquí el 4 lo pudimos haber sacado afuera. 1 sobre 5x menos 1 a la 5 de x. Y como lo que ocupamos es que solo queda el de x, este de 5 que está multiplicando lo paso a dividir. De u quintos. Entonces la integral quedaría de esa forma. 4 por la integral de 1 de x. 1 de x o de x simplemente es de u sobre 5. Perdón. De u sobre 5. Y abajo teníamos un u elevado a la 5. Esa es la sustitución que hay que visualizar ahí. Sacamos el 5 de abajo. 4 quintos. Y hacemos el toque de pasar el u a la 5 que está abajo como u a la menos 5 para poder integrar. Calculamos la integral de u a la menos 5. ¿Cuál es la integral de u a la menos 5? Pues sumamos 1, u a la menos 4 entre menos 4 más c. Esto va multiplicando y hacen eso en la calculadora. 4 quintos por menos un cuarto sería menos un quinto. Y el u, que correspondía a 5x menos 1 a menos 4, más la constante. Y la respuesta final, bueno, visualicen ahí en ese ejemplo. Profe, ¿de dónde salió el menos 1 sobre 5? De multiplicar el 4 quintos, ese 4 quintos, aquí acuérdense que se sobreentiende que hay un 1, por 1 sobre Ajá. menos 4. Ah, ok.
Ok, y se pone la respuesta final, que es sumar las dos, ¿verdad? Bueno, restar. La respuesta sería 2x más 3 a la 1 medio, menos, comportámoslo de una vez en más, 1/5, 5x menos 1 a la 4, más la constante arbitraria. Esa es nuestra respuesta. ¿Alguna pregunta sobre ese ejercicio? Ok. Traten de ustedes analizar el ejemplo 1,8 en sus casas, y si no, yo la otra lección lo estaría resolviendo. Esa trae un toquecillo ahí vacilón. ¿Ok? Más bien va a servir para pegarlo con la otra semana, pero igual traten de revisarlo ustedes para que practiquen ese tipo de ejercicios. Vean que con los integrales ustedes tienen que ir practicando, pues, para ver los lineamientos, sí, al final está la práctica. Sí. Nada más que, lógicamente, no hemos visto todos los métodos, ¿verdad? Entonces, todavía algunas no las pueden hacer. Pero hay muchos que sí podrían ya realizar ustedes. Ok, entonces, ¿alguna consulta con respecto a la materia? ¿Todo claro? Más o menos. Entonces, chicos, vean, yo ahorita ahorita que voy a parar, de hecho voy a parar ya la grabación. Todavía no estoy saliendo, sino simplemente deteniendo la